Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tomado del libro de San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Sábado 24ª semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, habiéndose congregado mucha gente, y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se la comieron; otra cayó sobre piedra, y después de brotar, se secó, por no tener humedad; otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos, la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola, y él dijo: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino, son los que han oído; después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, al oír la palabra, la reciben con alegría. Pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos, son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. Lo que cae en buena tierra, son los que, después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Petición. Jesús, concede que la semilla de tu gracia crezca y dé muchos frutos para estar cerca de ti y llevarte a los demás. Meditación. Hoy, Jesús nos habla de un sembrador que salió a sembrar su simiente, y aquella simiente era precisamente la palabra de Dios. Pero, creciendo con ella los abrojos, la ahogaron. Hay una gran variedad de abrojos. Lo que cayó entre los abrojos, son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. Señor, ¿acaso soy yo culpable de tener preocupaciones? Ya quisiera no tenerlas, pero me vienen por todas partes. No entiendo por qué han de privarme de tu palabra, si no son pecado, ni vicio, ni defecto. Porque olvidas que yo soy tu Padre y te dejas esclavizar por un mañana que no sabes si llegará. Si viviéramos con más confianza en la providencia divina, seguros, con una firmísima fe, de esta protección diaria que nunca nos falta, cuántas preocupaciones o inquietudes nos ahorraríamos. Desaparecerían un montón de preocupaciones que, en boca de Jesús, son propias de paganos, de hombres mundanos, de las personas que son carentes de sentido sobrenatural. Yo quisiera grabar a fuego en nuestra mente que tenemos todos los motivos para andar con optimismo en esta tierra, con el alma desasida del todo de tantas cosas que parecen imprescindibles, puesto que nuestro Padre sabe muy bien lo que necesitamos, y Él proveerá. Dijo David: pon tu destino en manos del Señor, y Él te sostendrá.
Así lo hizo San José cuando el Señor lo probó, reflexionó, consultó, oró, tomó una resolución y lo dejó todo en manos de Dios. Cuando vino el ángel, no osó despertarlo y le habló en sueños. En fin, yo no debo tener más preocupaciones que tu gloria, en una palabra, tu amor. Todos los hombres, de todos los países y épocas, hemos recibido la redención de Cristo. Él pagó por todos los pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. A todos se nos han abierto las puertas del cielo. Sin embargo, la actitud de cada uno ante este regalo de infinito valor es muy diversa. Para algunos, Cristo no representa nada en su vida. O porque no han recibido todavía su mensaje, o porque no les interesa. Dan verdadera lástima, porque viven sin saber a lo que están llamados. Pasan los años como si todo terminase aquí, sin más esperanza. Otros han oído hablar del Señor, pero su fe es superficial. Viven metidos en el pecado sin preocuparse lo más mínimo. Son los cristianos que han adaptado sus costumbres a las del mundo. Piensan que así están bien y que al final todo se solucionará. Pero sus malas acciones le duelen profundamente al corazón de Jesús. Sin embargo, un número considerable de personas es consciente de que realmente Dios les ama y tiene un plan de salvación para cada uno. Son los que, a pesar de sus limitaciones y caídas, se levantan y siguen por el camino que Cristo les ha marcado. Son los que han acogido el Evangelio, y los que dan frutos, construyen y santifican la Iglesia. Son el modelo y testimonio de la vida cristiana. Por ellos ha valido la pena la entrega de Cristo en la cruz. Propósito: preguntarme qué puedo hacer para hacer fructificar mi fe y la de mi familia. Del sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. Ofrece el vendaje del consuelo. El Señor azota, dice la Escritura, a todo el que por hijo acoge. ¿Y tú te atreves a decir, quizás a ti no te azotará? Si a ti no te azota, quedarás sin duda excluido del número de sus hijos. ¿Pero acaso continuarás diciendo, azota absolutamente a todos sus hijos? Sin duda alguna, azota a todos sus hijos, como azotó a su propio unigénito. Su unigénito, en efecto, aquel único Hijo engendrado de la misma sustancia que el Padre, igual al Padre por su condición divina, el Verbo, por quien fueron creadas todas las cosas, no tenía en sí mismo posibilidad de ser probado ni azotado. Pero para poder ser azotado se revistió de carne. Sí, pues, Dios no perdonó ni a su propio Hijo que no había conocido el pecado, ¿piensas que va a dejar sin pruebas a los hijos adoptivos que conocieron el pecado? El apóstol dice, en efecto, que hemos sido hechos hijos de adopción para ser coherederos del Hijo único, para ser la herencia de Él, como se dice en el Salmo, pídemelo, te daré en herencia las naciones. De ello nos da, pues, un ejemplo cuando nos hace participar en los sufrimientos de su Hijo. Pero, a fin de que el débil no desfallezca al oír hablar de las pruebas que se avecinan, el pastor no debe ni alentarlo con falsas esperanzas ni atemorizarlo con miedos indebidos. Debe decirle, prepárate para las pruebas. Y,
Si al oír estas palabras la oveja empieza a desfallecer y a temer hasta tal punto que ya no se atreve a acercarse, el pastor debe recordarle aquello otro: fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Anunciar y recordar las pruebas que se avecinan es como curar a las ovejas enfermas. Hablar de la misericordia de Dios, que hace superar las pruebas, al que se asusta desmesuradamente, es como vendar las heridas. Hay algunos, en efecto, que al oír hablar de pruebas futuras se preparan con mayor empeño y buscan con qué remediar su debilidad. Creen que no es suficiente la ayuda que pueden recibir de los fieles y se fortalecen recordando la gloria de los mártires. Pero hay, en cambio, otros que, al oír hablar de las pruebas futuras que necesariamente tiene que soportar el cristiano y de las que están exentos los que no lo son, se descorazonan y claudican. Ofrece, pues, el vendaje del consuelo y cura a la oveja herida. Dile: no temas, no te abandonará en tus pruebas aquel en quien has puesto tu fe. Fiel es Dios para no permitir que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. No pienses que soy yo quien te dice esto, lo afirma aquel apóstol que dice también: ¿queréis tener pruebas de que Cristo habla por mí? Por tanto, cuando oyes las palabras que acabas de escuchar, oyes al mismo Cristo, escuchas al pastor que apacienta a Israel. Pues a Israel también se le dijo: les diste a comer llanto con medida. Lo que dice el apóstol: no permitirá Dios que seáis tentados más allá de lo que podéis, es lo mismo que afirma el profeta al hablar de un llanto con medida. No abandones, por tanto, al que te corrige y exhorta, al que te atemoriza y te consuela, al que te hiere y te sana. Diálogo con Cristo. Que fácilmente me olvido de la semilla de gracia que sembraste en mí el día de mi bautismo. Ayúdame a aprender la lección del Evangelio y dame la fuerza para saber renunciar a todo lo que me aparte del fruto que mi semilla puede y debe dar. Que sepa renunciar a mi egoísmo y a todo aquello que constituya un obstáculo para amarte mejor a ti y a los demás. Paz y bien.